Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Esta semana estamos analizando una lección muy importante, pero antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones recibidas. Vamos a estudiar tu palabra en este momento. Danos la sabiduría y la inteligencia para entender. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estamos estudiando el profeta sin descanso. Voy a leer aquí de la palabra de Dios el primer capítulo del libro de Jonás, del 1 al 3. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El nombre Jonás significa paloma, y él se adjudica precisamente la autoría de este libro, Jonás. Y nos habla que precisamente Jonás era oriundo de una provincia llamada Gat-Hefer. Y eso es mencionado precisamente allá en Segunda de Reyes 14:25. Allí encontramos que son las únicas referencias que tenemos de este personaje, porque no tenemos mucha información en cuanto precisamente al origen del profeta Jonás. Encontramos también que nos habla acerca de Jonás, que Dios lo llamó para que fuera a profetizar y a predicarle al pueblo de Nínive. Nínive era una ciudad situada a la margen oriental del río Tigris, frente a la actual ciudad de Mosul. Nínive era una de las ciudades más antiguas conocidas. Según el relato bíblico, fue fundada por Nimrod, allí en Génesis capítulo 10 y versículo 11, así que es una ciudad muy antigua. Encontramos también que el libro de Jonás es el único que fue, o el único de los profetas menores escrito en forma de un relato. Así que encontramos que Jonás fue llamado por Dios para que fuera a predicarle a los habitantes de la ciudad de Nínive. Pero aquí nos dice la escritura que Jonás se levantó, pero no para ir a obedecer la palabra de Dios, sino para huir de la presencia de Jehová y precisamente para acallar su conciencia, porque dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Amitai, padre de Jonás, en hebreo significa emes, o felicidad o verdad. Y es mencionado también allí en Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25. Y es más, Nahum habla de la ciudad de Nínive. En Nahum capítulo 3, versículo 1, dice que Nínive fue una ciudad sanguinaria, mentirosa y llena de rapiña. Así que esta ciudad era una ciudad muy peligrosa y una ciudad llena de maldad y de sanguinaria, porque Nínive fue en mucho tiempo o durante muchas épocas elegida como la capital del imperio de los asirios. Así que Dios le da una orden a Jonás: ve a predicarle a los ninivitas. Ahora, se pensaría que cuando Dios da una orden, ¿qué debieran hacer sus hijos? Simplemente obedecer, ni siquiera racionalizar con Dios. Dios habló y sus hijos obedecen. Y se pensaría aún más en Jonás, porque Jonás es un profeta de Dios.
llamado por Dios precisamente para que fuera a predicarle a los ninivitas. Así que se pensaría que cuando Dios habló, Jonás, ¿qué iba a hacer? Simplemente obedecería la orden que Dios le estaba dando. Pero aquí encontramos que se levantó Jonás, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová. Encontramos algunos asuntos importantes acá, y es que Jonás pareciera que estaba buscando su propio descanso, ¿verdad? Dios le dio una orden para que fuera a laborar, a trabajar, a predicar a los habitantes de la ciudad de Nínive, pero él como que prefería su propio descanso y lo usó precisamente en una dirección equivocada, contraria a donde Dios lo estaba llamando a ir. Y yo les quiero decir, apreciados amigos, apreciados hermanos, que cuando Dios nos llama, Dios nos capacita, Dios nos da las herramientas para cumplir con esa misión. Y precisamente Dios estaba llamando a Jonás a una sagrada misión. Así que Jonás entonces no comprendía muy bien esto porque al recibir la orden de Dios, él precisamente prefirió huir, prefirió hacer su voluntad antes que la voluntad de Dios. Y apreciados amigos, apreciados hermanos que nos escuchan, precisamente cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no nos va a ir bien. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, nos va a ir bien, porque Dios es el único que conoce el futuro, Dios sabe lo que nos conviene y Dios sabe lo que necesitamos. Por eso es que es muy importante que si nosotros seguimos fielmente lo que el Señor dice en su palabra, seguramente nos va a ir bien, porque Dios es el único que conoce el futuro y Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Así que entonces Jonás, cuando tomó la decisión de huir de la presencia de Dios, tomó la peor decisión de su vida. ¿Por qué? Porque en el momento que tomó esa decisión comenzaron los problemas para Jonás, precisamente. ¿Por qué? Porque nosotros en las lecciones que vamos a ver durante esta semana nos daremos cuenta que la decisión que tomó Jonás de huir de la presencia de Dios fue una decisión que lo llevó precisamente a situaciones difíciles, a vivir situaciones difíciles más adelante. Ahora bien, encontramos también, dice acá el versículo, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mis amigos, ¿será que nosotros podemos huir de la presencia de Dios? ¿Huir de Dios? ¿Será que podemos huir de Dios? Si Dios, si los atributos de Dios es que es omnisciente, es todopoderoso, todo lo puede, como dice Jeremías 31:27, no hay nada difícil para Dios. ¿Será que nosotros realmente podemos huir de Dios? No, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, por mucha distancia que nosotros recorramos y por mucho que nos queremos esconder, como lo hizo Adán y Eva en el huerto del Edén cuando Dios vino a buscarlo, no podemos escondernos de Dios. En algún momento nosotros tenemos que encontrarnos con Dios y tomar una decisión, ¿sí? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? ¿Si lo aceptamos o lo rechazamos? Así que entonces, nos dice acá la lección, ¿verdad? El capítulo 1 de Jonás y versículo 2, que precisamente que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, pero nosotros no podemos escondernos, huir de la presencia de Dios. ¿Hemos nosotros hecho alguna cosa parecida antes? ¿Nos hemos escondido de Dios? ¿Hemos huido del llamado de Dios? No hemos escuchado lo que Dios dice en su palabra y estamos haciendo como hizo Jonás, ¿verdad? Tratando de huir, de esconderse de la presencia de Dios. Apreciados amigos, apreciados hermanos, vayamos al Señor ahora que tenemos tiempo para que podamos tener una vida llena de plenitud, en gozo y alegría con el Señor y poder tener una conciencia tranquila. Dios nos bendiga.